Muy buenas tardes, Gabriel. Pues el personaje del día es EPA Colombia. En este caso, finalmente, cojeando, pero llegó la justicia, condenó a prisión a la youtuber EPA Colombia. Daneidi Barrera Rojas. Es correcto. Sí. Es pues correcto. Mejor conocida. Salió de la vaina. Gracias, Gabriel. Sí. Digamos que el país conocía ya. Digamos, ya voy EPA con Colombia. usted, pero ahí. Después de que el país la vio subiendo ya hace casi un año en sus redes esos videos donde ella misma destruía las estaciones de Transmilenio. El Tribunal Superior de Bogotá la condenó a 63 meses de prisión no excarcelables y le prohibió usar sus redes sociales por el término de la sanción, que es más o menos 5 años. Hay que señalar pues que en la primera instancia EPA Colombia, esta mujer, llegó a un preacuerdo con el juez, quien en su momento la absolvió por el delito de instigación con fines de terrorismo, delito por el que el Tribunal Superior en segunda instancia la acaba de condenar. Esta decisión judicial pues es muy oportuna en estos momentos. ¿Por qué es tan importante? Porque realmente estamos cansados, y digo la sociedad colombiana, y en muchos sectores del mundo también, con la impunidad en las redes sociales. Porque pues más allá de lo que hemos dicho incansablemente, de los insultos, de la rabia, de la desinformación, que ya de por sí es preocupante, las redes se han convertido en un escenario de instigación al delito, de promoción de la violencia. En esto, pues, las calumnias en Twitter se volvió parte del paisaje. No hay honra ni buen nombre que valga. Los influenciadores y los líderes de opinión con cientos y millones de seguidores incitan sin ninguna responsabilidad al odio, sin piedad, digamos, los rótulos de ladrón, delincuente, criminal, pues son el tono de la conversación en redes y sobre todo en el tema político. Y para no hablar de la violación a la vida privada, donde no hay vida privada que valga, donde no hay mentira que valga y todo el mundo puede hacer lo que quiera. Entonces, esta decisión del tribunal contra EPA Colombia manda un mensaje, y en ese sentido, en la medida en que la justicia tome decisiones, pues la gente va a entender que tiene una responsabilidad, sobre todo quienes tienen seguidores y son un referente para la opinión pública colombiana. Pues saludemos a nuestra Daneidi Barrera, EPA Colombia. Amiga, ¿cómo le va? Amiga, estoy destrozada, no, amiga. No, Gabriel. Me jodí, amiga. No, soy Gabriel. Amiga, la justicia no se aguanta una chance, amiga. No, y como agarré a martillazos esta estación de Transmilenio, ya por eso me condenaron a 5 años de guandoca, amiguis. No, pero... Amiga, y eso no es todo. No, pero yo no soy ya amiga. Ya lo dijo Ale, mi amiga. Hola, amiguis. Sí. No tendré derecho a casa por cárcel, amiguis. Me rejodí, no puedo usar mis redes, amiguis. No se aguantan Y ahora, ¿cómo voy a vender mis queratinas, amiguis? No, pues, amiguis. Bueno, con Alejandro no las iba a vender nunca, amiguis. Pero contigo, amiguis. No, pero pues ¿cómo hacemos contigo, mucho. mi amigo? Y Melquisedec, quizás con María Alejandra, que tiene más pelo, más frondosa, cabellera. María Alejandra, sí, amiguis. No, más pelo sin duda, que Alejandro es fácil. Sí. Que Melquisedec un poquito también, que está despejando rápidamente. Aquí lo espero. No, y a mí además claro, y como yo lo estoy dejando crecer, a ver si la queratina esta nos funciona, pero mire, no le funcionó la queratina para la justicia. Me parece que esta mujer desde hace mucho tiempo estaba bordeando y tentando un poco la suerte alrededor de lo que estaba haciendo, y se le fueron las luces porque no tiene ni idea para qué son las redes sociales. Y en el caso, digamos, de su éxito, pues, bueno, hay una cosa que no es tan fácil de esta decisión, ¿no? Y es el tema de la libertad de expresión. Por supuesto, los hechos vandálicos son totalmente, pues, delitos, y por tanto esa es la condena. Pero en el asunto de las redes que mencionaba ahora Alejandro, lo del odio, etcétera, que está tratando Google de procesarlo, creo que esa es la realidad a la que nos enfrentamos hoy, y esto apenas está comenzando. La normatividad alrededor de esto todavía es una apuesta, ¿no? Amiguis, pero yo estaba cambiando, amiguis, No, estaba amiguis. fomentando el Pero empleo, amiguis. Venga, amiguis. Aquí... Mira lo que ponen todos. Alejandro León
63 meses de prisión que no ha pagado, amigui. Se robó 8.950 millones de pesos, amigui. Yo vendo queratinas, promuevo el empleo. Esa es la palabra, EPA Colombia, la proporcionalidad, Melquisedec. Aquí, ¿cómo analizamos eso? ¿Qué es el debate ahora de los grandes delincuentes, los grandes, desde cuello blanco hasta asesinos que no pagan muchos días de cárcel? Y aquí tenemos 5 años de cárcel. Gabriel, buenas tardes. Hay un viejo aforismo del derecho penal y es que los delitos son individuales y por ello además se llama en el procedimiento la individualización del presunto responsable. Cada asunto tiene sus particularidades, sus características propias. En este de la señora Daneidi Barrera Rojas, conocida como EPA Colombia, Amiguis, hay una gravedad o un agravamiento de la conducta en el sentido de que instigó. Lo hizo público, siendo ya una persona de reconocimiento y usando sus redes sociales con miles y miles, creo que millones de seguidores, no sé cuántos tiene, pero es una persona que aparece constantemente en medios de comunicación y que tiene además un negocio alrededor de esa influencia. De manera que en este caso, como lo anotaba al comienzo Alejandro, hay una conducta que se agrava justamente por esa condición de ser un personaje que está usando ese mecanismo para hacer creer que esa era la conducta adecuada para protestar contra el Estado. Y yo diría, sin ir por supuesto más allá de lo que dice la condena, pero en una interpretación un poco antropológica o sociológica, lo que termina ocurriendo después es que mucha gente también puede asumir que ese es un modelo de conducta y que por lo tanto hay que seguirlo. Y lo que hemos vivido este año, desde abril y mayo aquí en el país, pues es por supuesto 10 o 20 o 50 veces peor que lo que ella hizo. Pero ella produjo unos destrozos que pudieron asimilarse a una conducta y ahí entonces sí vamos al tema de los llamados influencers. Y en este caso particular yo creo que eso también lo considera la justicia. Ahora bien, que haya otras condenas que no sean tan gravosas, que nos escudemos en que a este o aquel no le impusieron 20 o 50 años. No, yo creo que aquí hay que calificar cada conducta. Y cuando no se le apliquen las penas adecuadas a los demás, pues también tendremos que decirlo. Pero a mí me parece que esta es una conducta que ameritaba esa sanción ejemplarizante. Alejandro Santos. Y tenemos que tener mucho cuidado con la relativización de la justicia. No podemos relativizar todas las condenas. Es decir, no por el hecho de que hubo un proceso de paz y de que unos criminales como quienes estaban comandando las FARC, que fueron producto de un contexto histórico y de un proceso de negociación, no hayan pagado y no estén en la cárcel porque fueron producto de un proceso de negociación, o no por el hecho de que algunos paramilitares también estuvieran en un proceso con el gobierno. Ahora no podemos ver bajo el prisma de ese tipo de delitos o bajo el prisma de delincuentes que negocian con la justicia, donde hay un sistema de delación hacia arriba y que por esa delación pueden reducir sus penas y llegar a 0 penas, a quedar en libertad, porque hay un proceso donde la justicia estimula la denuncia. Sí. Entonces, si todos vamos a empezar a señalar de que este señor que se robó una plata y que no terminó en la cárcel porque negoció y porque delató a otras personas y la justicia está hecha para que delate, entonces, digamos, aquí cualquier delito inferior, entonces se justifica. Feminicidio, porque, amiguis. No, sí, porque a las mujeres, amiguis, no, a los hombres no, amiguis. No, también, amiguis. Bueno, estoy deshecha, amiguis. Finalmente. Pero te puedo vender 3 queratinas para no, espérese. Antes de que me metan a la cárcel. Bueno, a María Alejandra, que le interesa más la queratina. Finalmente, María Alejandra. Me parece delicadísimo lo del ejemplo de las redes, porque la cantidad de tonterías y la cantidad de conductas que rayan muchas veces no solamente en lo inapropiado, sino en lo ilegal en las redes sociales, pues están ahí a la orden del día. Yo creo que ese justamente es el reto. No creo que una conducta, esta es una conducta reprobable, por supuesto, pero me parece complicado plantearlo como una conducta, digamos, no la conducta en sí misma, sino que el reflejo o el impacto que tenga su conducta se convierta en un mal ejemplo para que otros lo hagan. Ahí entra el discernimiento de cada persona, en fin, hay cantidad de cosas complicadísimas en las redes sociales y con esto nos está tocando vivir de una manera muy compleja, pero me parece, pues digamos, que pensar que porque uno vea una cosa en redes, pues la va a considerar legal o apropiada, pues me parece un poquito complejo. Bueno, 4:21 minutos. Complejo esto.